El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, llenando la opulenta mansión de Isabel con sombras alargadas que parecían tragársela. Aunque la casa era un palacio, decorado con muebles de lujo y obras de arte valiosas, Isabel Zúñiga se sentía más atrapada que nunca. La risa de los invitados resonaba a través de las paredes, pero en su corazón solo había silencio, un vacío que se hacía más profundo con cada día que pasaba. Esa risa, esa perfección que todos veían, era un decorado que ocultaba la verdad, el verdadero terror que enfrentaba. El ruido de una puerta que se cerraba bruscamente la sacó de sus pensamientos. Su esposo, el renombrado cirujano Ricardo Zúñiga, entró en la sala con el porte arrogante de un hombre que estaba acostumbrado a tener el control absoluto de todo a su alrededor. Isabel se encogió en su lugar, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda al ver su rostro, un rostro que antes amaba, ahora convertido en un símbolo de su sufrimiento. Los ojos de Ricardo, que deberían brillar con amor, ahora eran fríos y llenos de desprecio. ¿Te crees que me vas a salir con otra de tus excusas baratas?, dijo él, su voz como un cuchillo que cortaba el aire denso entre ellos. A veces, Isabel pensaba que el abuso era como la lluvia, se acumulaba lentamente hasta que las gotas se convertían en tormenta. Y hoy, su esposo estaba enfurecido, buscando cualquier oportunidad para desatar su furia. Ya estoy cansado de tus juegos. Siempre tienes una justificación para todo. Ella sabía que tenía que mantenerse en calma, que debía demostrar esa dignidad silenciosa que había cultivado en su interior, pero su corazón latía desbocado y el pánico comenzaba a nublar su mente. No es como piensas, Ricardo, respondió con voz temblorosa, intentando mantener los ojos fijos en él sin que se le escapara el miedo. Pero las palabras se enredaban en su boca y el aire parecía volverse espeso, casi irrespirable. El estallido llegó sin previo aviso. Ricardo se acercó a ella y, en un instante, una mano poderosa se estampó contra su rostro, dejándole la marca de su abuso. El dolor fue agudo, pero el verdadero sufrimiento venía de la humillación que sentía. Isabel cayó al suelo, sintiéndose como una sombra, una mera figura en el fondo de su propia vida. «Eres una decepción», le espetó él mientras se alejaba, dejando a su paso un eco de desprecio que resonaba en cada rincón de la mansión. Isabel permaneció en el suelo por un momento, en shock. Su entorno opulento solo servía para recordar la vida que había perdido, los sueños que había ofrecido en el altar de un amor que pronto se tornó en tormento. Había sido una joven brillante, una vez llena de promesas y esperanzas, pero ahora era un reflejo distorsionado de sí misma, atrapada en un ciclo de abuso emocional y físico. Cada día que pasaba le robaba un poco más de su esencia, y ella se sentía sola, atrapada en un laberinto del que no podía escapar. El sonido de una puerta a lo lejos interrumpió sus pensamientos. Isabel se incorporó lentamente, tratando de recomponerse. Había que mantener las apariencias, al menos mientras los invitados estuvieran allí. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se miró en un espejo. La mujer que le miraba de vuelta tenía un rostro demacrado, pero en sus ojos había una chispa que se negaba a extinguirse. No era solo una víctima, era una mujer que aún guardaba algo de dignidad. Mientras amontonaba sus emociones, escuchó un murmullo de voces en el otro extremo de la mansión. Eran los amigos de su esposo, hombres que admiraban a Ricardo y que a menudo ignoraban las señales del abuso que ella trataba de ocultar. Eso la llenaba de rabia y dolor. ¿Cuántas veces había sonreído ante ellos, ocultando su verdadero sufrimiento? En ese instante, una figura apareció en la puerta de la mansión. Un extraño, un hombre de aspecto sereno que irradió una calma que contrastaba con el caos que reinaba en su vida. Isabel sintió un destello de esperanza, aunque también una oleada de desconfianza. Nadie en su vida parecía genuino, y un extraño solo podía significar más problemas. Pero había algo en los ojos de aquel hombre que le hizo contemplar la posibilidad de que el rescate estaba cerca. Sus miradas se encontraron por un instante, y fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. El hombre parecía dispuesto a escuchar, a comprender, a ver más allá de sus cicatrices. Sin embargo, la realidad de su situación la abrumó. Estaba atrapada en una vida de abuso, y aunque su cuerpo anhelaba la libertad, su mente luchaba contra el miedo a lo desconocido. La conversación entre el extraño y Ricardo era distante, pero ella podía sentir la tensión en el aire. El hombre parecía actuar como un escudo, algo que podía protegerla. Isabel no entendía sus intenciones, pero había una pequeña parte de ella que quería creer, que soñaba con una vida diferente. Se obligó a permanecer en su lugar, respirando con dificultad mientras servía una copa de vino para los invitados, tratando de borrar las huellas de la golpiza que había recibido. Cuando el hombre se giró hacia ella, rompiendo la burbuja de su mundo sombrío, dijo: «¿Estás bien?».
Esas palabras simples resonaron en el rincón más profundo de su ser, un rincón que creía ya marchito. Isabel se sintió vulnerable y por un momento desearía poder abrirse y contar toda la verdad, el horror que vivía diariamente. Sin embargo, un relámpago de preocupación atravesó su mente. Ricardo estaba observando. Aunque él no podía leer su mente, conocía cada uno de sus gestos, cada una de sus reacciones. Isabel luchó por mantener la compostura, volviendo a mirar al extraño con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría él ser el salvador que había estado esperando? Pero, ¿a qué precio? La tensión en la sala era palpable, y aunque su corazón anhelaba libertad, su mente se debatía entre el deseo de escapar y el terror a lo que eso podría significar. La vida de Isabel pendía de un hilo que ahora comenzaba a sentir más frágil que nunca. Podía escuchar el latido acelerado de su corazón, como si supiera que un cambio estaba a punto de ocurrir. En ese preciso momento, la puerta de la mansión se abrió con un estruendo y una figura conocida hizo su aparición. El rostro de Ricardo se tornó aún más oscuro al ver al extraño conversando con su esposa, y en un instante el ambiente se volvió tenso. Isabel sintió como si el aire se espesara y el miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasaría ahora? Estaba a punto de perder la oportunidad de escapar de su prisión. Las palabras del niño del cirujano rico inundaron su mente como un eco distante, llenando su corazón de un tenue destello de esperanza. Papá, ¿puede ella quedarse con nosotros? ¿Sería posible que finalmente alguien pudiera entender su dolor y ofrecerle un refugio? Con el rostro enrojecido por el miedo y la incertidumbre, Isabel se dio cuenta de que su destino estaba a punto de cambiar. Pero, al mismo tiempo, se preguntó si esta sería una nueva oportunidad o el inicio de una nueva tormenta. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo el aire, cargado de nerviosismo y temor, se mezclaba con el aroma de las flores frescas que adornaban la mansión. Aunque las risas de los invitados resonaban en la distancia, su corazón latía con fuerza, como si estuviera atrapado en un tambor descontrolado. Sabía que debía actuar, que cada momento contaba, pero el miedo la mantenía paralizada. De repente, el sonido de una puerta se abrió y, tras el murmullo de la conversación, un hombre de porte distinguido se adentró en la sala. Era don Alberto, el viejo amigo de Ricardo, quien siempre había mostrado una amable disposición hacia ella. Su mirada, sin embargo, revelaba un aire de preocupación que sobresalía del comportamiento usualmente despreocupado que poseía. Isabel sintió que una mezcla de alivio y ansiedad la invadía. Se preguntaba si él, por fin, podría ser la clave para su liberación. Alberto, con su voz grave y serena, se dirigió a los presentes. ¿Dónde está Ricardo? Necesito hablar con él sobre un asunto urgente. Su tono no admitía discusión, y los invitados se miraron unos a otros, sorprendidos por la repentina irrupción del hombre en la conversación festiva. Isabel se acercó un poco, ansiosa por escuchar. El crujido de sus zapatos sobre el mármol resonó en el silencio que siguió a la declaración. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión en la sala, un eco familiar que hizo que el corazón de Isabel se detuviera. Era su voz, su súplica por ayuda, una señal de que el ciclo de abuso estaba por comenzar de nuevo. Don Alberto, al escuchar el grito, se volvió hacia donde provenía el sonido. Su rostro se tornó grave, y en un instante, el brillo en sus ojos cambió de despreocupación a determinación. ¿Escucharon eso? Ella necesita ayuda, dijo, y sin esperar respuesta, se dirigió hacia la fuente del grito. Isabel sintió que su garganta se apretaba. ¿Por qué él debía involucrarse? Aún así, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Quizás, solo quizás, era el momento de que alguien con valor interviniera en su vida. Sin embargo, la duda también la asaltaba. ¿Podría Alberto realmente ayudarla? ¿O solo se convertiría en otra víctima de la ira de su esposo? Alberto llegó a la puerta del estudio, donde había tenido lugar la confrontación. La habitación estaba en penumbras, y los ecos de una discusión acalorada se podían escuchar claramente. Se detuvo un momento, sintiendo el peso de la situación. Sabía que, a pesar de su amistad con Ricardo, debía proceder con cautela. Los hombres como él a menudo no tomaban bien las interferencias. «Isabel, ¿estás bien?», llamó Alberto, su voz firme pero suave, como un faro en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había respuesta, solo el murmullo de la respiración agitada de Isabel, que se preguntaba si debía gritar, si debía hacerle saber que estaba allí, que necesitaba ayuda. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Ricardo apareció, furioso, con sus ojos relampagueando de rabia. «¿Qué haces aquí, Alberto? Este no es un lugar para interrumpir», gruñó, su tono lleno de desprecio. Alberto no se dejó intimidar. «Vine a ver cómo se encontraba Isabel. He escuchado lo que sucedía. No puedes seguir tratando a tu esposa de esta manera». Su voz era un contraste directo con la de Ricardo,
como un río tranquilo frente a un huracán. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Alberto resonaban en sus oídos como una melodía esperanzadora, pero también la llenaban de un terror nuevo. Ricardo se volvió hacia ella, su mirada fulminante. «¿Qué le has dicho, Isabel?», exigió. La presión aumentaba, el ambiente se cargaba de tensión. «Ricardo, no, él solo se preocupa por mí», balbuceó ella, tratando de calmar la tormenta que se avecinaba. Aquel intento de proteger a su amigo fue en vano. Sabía que su esposo no toleraría ese tipo de desafío. «¡Eres una mentirosa!», gritó Ricardo, acercándose peligrosamente a ella. «Siempre has sido una decepción y ahora traes a tus amigos para que se inmiscuyan en nuestra vida». En su voz había un eco de locura, una rabia que amenazaba con estallar en cualquier momento. Don Alberto, viéndola así, sintió un impulso protector que lo llevó a step forward. «Isabel no es una decepción. Ella merece respeto y dignidad. No voy a dejar que la trates de esa manera», afirmó, su voz firme y decidida. En su interior se encendió una chispa de determinación. No iba a permitir que la injusticia prevaleciera. El rostro de Ricardo se tornó de un color violáceo de ira. «¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa?». Su mano se alzó y en ese instante Isabel sintió que el tiempo se detuvo. El miedo la envolvió como una sombra, pero también había algo más. Una pequeña llama de esperanza encendida por la valentía de don Alberto. «¡Detente!», gritó Isabel, dejando escapar su voz por primera vez con una firmeza inesperada. La tensión se cortó como un cuchillo en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Era un momento crucial. Era su vida, su futuro, y no iba a quedarse callada más. Don Alberto, con su mirada fija en Ricardo, sintió que la situación se tornaba más peligrosa. «Isabel, ven aquí», dijo, extendiendo la mano hacia ella. En sus ojos había una promesa, una luz en la que ella podía aferrarse. Isabel dio un paso hacia él, sintiendo que el pánico y la angustia se mezclaban en su pecho. «No puedo seguir así, Ricardo. Esto debe terminar», exclamó, dejando que sus palabras fluyeran como un grito liberador. Pero la respuesta de Ricardo fue una risa burlona, un sonido desgarrador que resonó en la sala. «¿Y qué piensas hacer, Isabel? ¿Escapar con tu amigo? No eres más que una sombra en mi vida, y siempre lo serás». Mientras la atmósfera se tornaba densa, Isabel sintió que la desesperación la invadía. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una chispa de valentía que comenzaba a encenderse. Era el momento de resistir. Era el momento de luchar por su libertad. Don Alberto tomó la decisión de actuar. «Isabel, si necesitas ayuda, dímelo. Puedo protegerte. No tienes que quedarte aquí ni soportar esto». Su voz, llena de compasión, resonó en el silencio que había caído sobre ellos. A medida que la tensión crecía, Isabel sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. La decisión que tomaría definiría su futuro. ¿Podría realmente escapar de las garras de su esposo? La pregunta quedó flotando en el aire, y el miedo se mezcló con la esperanza en un torbellino de emociones. Ricardo, al ver la conexión entre Isabel y Alberto, se enfureció aún más. «No te atrevas a meterte en mi vida», amenazó. Pero la determinación de Isabel estaba tomando forma. La influencia de don Alberto se sentía como un baluarte de esperanza, y su decisión estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión de su existencia. La habitación se llenó de una electricidad palpable, mientras Isabel miraba a don Alberto, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese instante, comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. «Sí, quiero quedarme, quiero ayuda», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Sus palabras resonaron en la mansión, como un eco de liberación. La decisión estaba tomada. La sombra de su sufrimiento comenzaba a disiparse, pero el camino hacia la libertad estaba lleno de incertidumbre y peligro. La lucha apenas comenzaba, y la verdadera batalla por su vida estaba por desatarse. La mirada de Ricardo se llenó de furia y desprecio, mientras el futuro incierto de Isabel brillaba tenuemente a la distancia, un nuevo amanecer que amenazaba con cambiarlo todo. Isabel sintió que el aire se tornaba denso, casi pesado, mientras la tensión en la sala se hacía palpable. La mirada de Ricardo, llena de furia y desprecio, perforaba su ser. Era un dolor familiar, un eco de las muchas veces que había sentido su ira desatada. Pero en ese instante, algo en su interior comenzó a cambiar. La voz firme de don Alberto resonaba como un mantra de esperanza en medio del tormento, y cada palabra que salía de su boca parecía empoderarla, hacerla recordar quién era en esencia, más allá de ser la esposa de Ricardo. «Isabel, ¿por qué no me dijiste que esto estaba ocurriendo?», insistió Alberto, su tono ahora más suave, casi íntimo, como si intentara romper las barreras que la mantenían cautiva, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Ella se sintió como si estuviera flotando entre dos mundos, el de la opresión y el de la esperanza. A su alrededor, los murmullos de los invitados se desvanecían, y solo existía el peso de las palabras que intercambiaban. Ricardo, incapaz de soportar la insinuación de que alguien cuestionara su autoridad, avanzó un paso más, su rostro ahora retorcido por la ira. No te metas en lo que no te incumbe, Alberto. Isabel es mi esposa y yo decido lo que es mejor para ella. La forma en la que enfatizaba la palabra mí sonaba como una amenaza velada, y la indignación casi palpable llenó la habitación. Claro, y eso justifica el abuso que has ejercido sobre ella, ¿verdad? La voz de don Alberto era ahora un trueno que retumbaba en la habitación. Isabel sintió una mezcla de admiración y miedo por el hombre que se atrevía a desafiar a Ricardo de esa manera. Pero también se preguntaba si Alberto realmente comprendía con quién estaba lidiando. Ricardo no era solo un cirujano respetado, sino un hombre que sabía cómo manipular a su entorno. Un maestro del gaslighting que había dejado a Isabel despojada de su voz y su valentía. Tus palabras son vacías, Alberto. La gente como tú siempre está dispuesta a hablar, pero nadie se atreve a actuar. ¿Qué harás realmente si me enfrento a ti? ¿Derribarme en la sociedad? Tengo una reputación impecable, y tú lo sabes. Ricardo sonreía con desdén, seguro de que su estatus lo protegería de cualquier consecuencia. Isabel sintió cómo se le encogía el corazón. La reputación de Ricardo era su mayor arma. A pesar de los rumores que circulaban en la comunidad sobre su temperamento y la forma en que trataba a su esposa, todos preferían mirar para otro lado. No puedo permitir que esto continúe, pensó. La voz de Alberto le había recordado que aún había personas dispuestas a defender la verdad, a luchar por lo que era correcto. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría eso ser su salvación? Lo que tú consideras una reputación, yo lo veo como un velo que oculta tu verdadera naturaleza. La gente puede ignorar lo que no quiere ver, pero yo no. Isabel necesita ayuda, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras la destruyes, dijo Alberto, su voz firme y decidida. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Alberto, aunque llenas de valentía, no eran solo un desafío, eran una declaración de guerra. Ricardo, incapaz de contenerse, avanzó hacia Alberto, su rostro ahora a pocos centímetros del de su oponente. Eres un ingenuo si crees que esto es un juego. No te atrevas a amenazarme. No te importa, Isabel, solo te importa tu ego y tu imagen. Si realmente quisieras ayudarla, te habrías quedado en tu lugar, lejos de este asunto. La rabia y el desprecio en su voz eran palpables. Isabel se sintió como si estuviera viendo una tormenta desatada, la ira de un hombre que no podía permitir que nadie cuestionara su autoridad. A través del tumulto emocional, una parte de Isabel anhelaba que Alberto se retirara, que se alejara de esa confrontación explosiva. No quería que él se convirtiera en el blanco de la furia de Ricardo. Pero, al mismo tiempo, la otra parte de ella deseaba fervientemente que Alberto se mantuviera firme, que no se dejara intimidar. La lucha interna la desgastaba, pero había algo nuevo brotando en su interior, una chispa de valentía que nunca había sentido antes. «¡Aléjate de ella!», gritó Ricardo en un arranque de cólera, su mano alzada como si estuviera a punto de golpear a Alberto. Isabel dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «¡No!», exclamó, el eco de su propio grito resonando en sus oídos. «No puedo seguir así. No puedo permitir que continúes abusando de mí, Ricardo. No más». El silencio que siguió a su declaración fue casi ensordecedor. Todos los presentes en la habitación contuvieron la respiración, atónitos ante la audaz proclamación de Isabel. Ricardo, con su mirada furiosa, se volvió hacia ella. El desprecio en su rostro ahora se mezclaba con incredulidad. «¿Qué has dicho?». Su voz era un susurro amenazante, como si de pronto se diera cuenta de que había cruzado una línea que nunca antes había considerado. Alberto, con una mirada llena de determinación, se colocó al lado de Isabel. Isabel tiene derecho a expresar lo que siente. Ningún hombre debería tener el poder de silenciar a su esposa. Es hora de que la verdad salga a la luz, Ricardo. Ya no puedes esconderte detrás de tu fachada perfecta. La tensión aumentó, los corazones latían con fuerza, y el aire se volvió electrificado. Todo estaba en juego. Isabel sintió que el tiempo se detenía, que el futuro de su vida dependía de lo que sucediera a continuación. Las palabras de Alberto resonaban en su mente como un mantra. La verdad siempre encuentra su camino. En ese instante, un ruido sordo interrumpió el momento tenso. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y la figura de una mujer apareció, irrumpiendo en la escena. Era Clara, la hermana de Ricardo, conocida por su disposición a intervenir en situaciones difíciles. Isabel sintió el estómago revolverse. ¿Sería esta una ayuda inesperada o un nuevo obstáculo? «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Clara, su mirada abarcando la escena con preocupación.
Isabel se preguntó si Clara sería una aliada o simplemente una extensión del control de su hermano. La incertidumbre envolvía la habitación y el futuro de Isabel pendía de un hilo. La chispa de esperanza que había comenzado a encenderse en su interior luchaba contra la sombra del miedo que siempre la había acompañado. La confrontación estaba lejos de terminar y el desenlace prometía ser explosivo. Isabel sintió cómo la tensión se desvanecía lentamente al salir de la opresiva sala, al mismo tiempo que la voz de don Alberto resonaba en su mente, como un eco de esperanza que la impulsaba a avanzar. A medida que cruzaba el umbral de la mansión, la luz del sol se proyectaba a través de amplios ventanales, bañando el pasillo en un cálido resplandor dorado. Un escalofrío de incredulidad la recorrió al pensar que estaba dejando atrás a Ricardo, su tirano, su carcelero emocional. Sin embargo, la libertad también traía consigo un temor desconocido. Alberto la guió hacia una habitación decorada con elegancia. Las paredes estaban pintadas en suaves tonos pastel y fragancias florales llenaban el aire, creando un ambiente de calma y serenidad. Isabel miró a su alrededor, asombrada por la belleza de aquel lugar. En su antiguo hogar, las paredes habían estado marcadas por la violencia y el miedo. Ahora cada rincón parecía estar impregnado de luz y amor. «Aquí estarás a salvo, Isabel», dijo Alberto con una calidez que la envolvía. «Tómate tu tiempo para adaptarte. Puedes hacer de esta casa tu hogar». Las palabras resonaron en su corazón, pero en su mente la duda se instaló como una sombra. ¿Merecía realmente ese refugio? La imagen de Ricardo, su voz desgarradora y sus ojos de fuego, seguía acechando en sus pensamientos. A pesar de la amabilidad de Alberto, Isabel se sentía como si estuviera en un sueño del que no podía despertar, una ilusión que podría desvanecerse en cualquier momento. ¿Puedo tomar un baño?», preguntó con timidez, su voz temblando al pronunciar las palabras. «Por supuesto», respondió Alberto sonriendo. «Te prepararé todo lo que necesites. Te has ganado un momento de descanso». Isabel se sintió como si estuviera flotando al caminar hacia el baño. La puerta se abrió y fue recibida por una atmósfera de paz. La bañera estaba llena de espuma y el agua burbujeante la invitaba a sumergirse en un mundo de relajación. Cerró los ojos mientras el agua tibia la abrazaba, sintiendo cómo cada gota despojaba parte de su angustia, como si fuera capaz de lavar no solo su piel, sino también su alma herida. Sin embargo, la paz que buscaba era efímera. Mientras se enjabonaba el cabello, el eco de las palabras de Ricardo resonaba en su mente. «No te atrevas a amenazarme». La sombra de su pasado se cernía sobre ella, oscureciendo los destellos de luz que emergían en su nueva vida. Era como si el amor y la luz de la mansión intentaran disolver la niebla de su dolor, pero siempre había un rayo de oscuridad que la seguía. Salió del baño, sintiéndose renovada, aunque la incertidumbre seguía acechando. Se secó con una toalla suave y al mirarse en el espejo, notó a una mujer diferente. Su piel, antes opaca y desgastada por el sufrimiento, ahora parecía brillar con un leve resplandor. «Eres más fuerte de lo que crees», se dijo a sí misma, y aunque esas palabras se sentían ajenas, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Alberto la esperaba en la sala, con una taza de té caliente y un plato de galletas recién horneadas. Isabel, sintiendo la calidez de su gesto, se acercó un poco más, permitiéndose disfrutar de aquel pequeño momento de bondad. Se sentó en un sillón, el tejido suave acariciando su piel, y tomó un sorbo del té, dejando que el calor la envolviera. «Isabel, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte», dijo Alberto, observando su reacción con atención. «No estás sola en esto». Su voz resonaba con sinceridad, pero las dudas seguían atormentándola. ¿Es posible que la amabilidad de un extraño pudiera ser genuina? Isabel sintió cómo la fragilidad de su confianza se enfrentaba a nuevas realidades. El amor que había anhelado durante tanto tiempo parecía un sueño lejano. «No sé si puedo confiar en nadie», murmuró, sintiendo la vulnerabilidad apoderarse de ella. «Lo entiendo», respondió Alberto, su mirada llena de compasión. «La confianza es algo que se construye con el tiempo, pero lo primero es que te cuides a ti misma. Ahora, permíteme ayudarte a encontrar un camino hacia tu nueva vida». Isabel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alberto resonaban en su corazón, como si fueran un himno de promesa, pero a medida que la esperanza comenzaba a florecer, un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras de su pasado no estaban dispuestas a dejarla ir tan fácilmente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación de la mansión, un golpe en la puerta la sobresaltó. El corazón le latía con fuerza mientras Alberto entraba, su expresión seria. «Isabel, necesitamos hablar», dijo, su voz cargada de gravedad. «¿Qué sucede?», preguntó alarmada. «Ricardo no se detendrá. Ha estado hablando con algunas personas y podría intentar hacer que te devuelvan a su lado».
No podemos permitir que eso suceda, advirtió Alberto, su mirada intensa. Isabel sintió un frío helado recorrer su cuerpo. La amenaza de su esposo no solo era un eco del pasado, sino un espectro que podría arruinar su nueva vida. La idea de ser arrastrada de nuevo a la oscuridad la paralizó, y su mente se llenó de imágenes de dolor y sufrimiento. «No sé si puedo enfrentar eso», susurró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar. «Tienes que ser fuerte, Isabel. Esta es tu oportunidad de liberarte de él para siempre», dijo Alberto, acercándose con determinación. «No dejes que el miedo te consuma». Las palabras de Alberto resonaban en su mente, pero la sombra de Ricardo se cernía sobre ella, amenazando con devorar su esperanza. Isabel se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Las sombras del pasado no solo la acechaban, estaban listas para reclamar lo que creían que era suyo. La tensión en la habitación se hacía palpable, y a pesar de la luz que la rodeaba, la oscuridad de su historia parecía querer tragársela de nuevo. La lucha por su libertad se intensificaba, y en su corazón, Isabel sabía que debía enfrentarse a sus demonios, aunque eso significara arriesgarlo todo. Isabel se acomodó en el sillón, sintiendo la suavidad del tejido contra su piel, como un abrigo que la envolvía en una calidez desconocida. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, ella trataba de asimilar la nueva realidad que la rodeaba. A su alrededor, los ecos de risas y conversaciones se desvanecían en un murmullo lejano, como un susurro que nunca podría alcanzar su corazón. Su mente estaba atrapada entre dos mundos, el antiguo, donde la oscuridad la perseguía, y el nuevo, donde la luz apenas comenzaba a filtrarse. Mientras sostenía la taza de té caliente entre sus manos, Isabel sintió el aroma reconfortante elevarse, envolviéndola en un abrazo aromático. Pero, a pesar de la calidez, la sombra de su pasado no se desvanecía. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, implacables. «La gente no cree en locos», le había dicho una vez, como si el eco de su desprecio pudiera seguirla incluso en los rincones más luminosos de su nuevo hogar. «¿Qué tal está el té?», preguntó Alberto, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era un bálsamo, pero Isabel no podía evitar la desconfianza que la acompañaba, como una sombra que no podía sacudirse. «Es delicioso», respondió, obligándose a sonreír mientras un nudo de incertidumbre se formaba en su estómago. Pero la sonrisa se sentía falsa, como un disfraz que apenas podía sostener. Alberto la observó con atención, sus ojos azules llenos de empatía. Isabel sabía que él había sido su salvador, el hombre que había intervenido en su vida cuando más lo necesitaba. Sin embargo, cada gesto amable de su parte se mezclaba con una oleada de inseguridades. ¿Podía realmente confiar en él? ¿O era otro en una larga lista de personas que al final la decepcionarían? «Isabel, entiendo que esto sea abrumador», dijo Alberto, su tono suave y considerado. «Has pasado por mucho y es normal sentir miedo, pero aquí estás a salvo, tienes un nuevo comienzo». Las palabras de él eran como una melodía, pero en el fondo de su corazón la duda persistía. Isabel se preguntaba si realmente merecía ese nuevo comienzo. La imagen de Ricardo se cernía sobre ella y con cada pensamiento su corazón se encogía. El cirujano tenía una forma de manipular la realidad, de convertirla en un laberinto en el que ella se perdía cada vez más. La idea de que todo podría ser una artimaña, un juego de poder, la aterraba. «No sé si puedo creer en eso», murmuró, sintiéndose vulnerable, como si cada palabra la expusiera más ante él. Alberto la miró fijamente, y ella sintió que estaba buscando algo más allá de sus palabras. «A veces la gente como Ricardo intenta desacreditar a aquellos que les desafían», dijo, con un tono de voz que se tornó grave. Isabel notó el cambio y se sintió aún más inquieta. ¿Acaso Alberto sabía más de lo que decía? ¿Acaso el cirujano estaba ya tejiendo su telaraña en la comunidad con sus mentiras? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía espeso nuevamente. La tensión se hacía palpable, como si el pasado estuviera acechando desde las sombras. Alberto se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Hay algo que debes saber. Ricardo ha estado hablando de ti, Isabel. Está tratando de convencer a la gente de que estás no en tus cabales. Usa su influencia para girar la percepción de los demás. Intenta hacerte ver como una mujer desequilibrada que solo busca atención». Isabel sintió como se le helaba la sangre. No podía ser. Ricardo era un hombre poderoso y su voz resonaba en cada rincón de la comunidad. Pero la idea de que él podría socavar su nueva vida, su nueva esperanza, era aterradora. La angustia la invadió y su mente comenzó a girar con la posibilidad de que todo lo que había soñado podría desvanecerse como un castillo de arena ante la marea. «¿Y si tiene razón?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. «¿Y si yo? ¿Estoy loca?».
Alberto se acercó un poco más, su mirada decidida. No, Isabel, no estás loca. Eso es lo que él quiere que creas. Se trata de manipulación, de gaslighting. Quieren que dudes de ti misma, que te sientas pequeña. Pero tú eres más fuerte de lo que imaginas. Las palabras de Alberto resonaron en su corazón, pero la sombra de la duda seguía acechando. Se sentía como una marioneta en manos de Ricardo, atrapada en un juego que no había elegido. La lucha por su propia identidad se convertía en una batalla interna, donde las palabras de su carcelero emocional seguían arrastrándola hacia la oscuridad. Isabel se levantó, incapaz de permanecer en el sillón. Su mente se llenaba de recuerdos, los gritos de Ricardo, las humillaciones, la constante sensación de ser menos, de no valer nada. Caminó hacia la ventana, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante cada imagen que pasaba por su mente. «Debo hacer algo», dijo en voz baja, más para sí misma que para Alberto. La idea de ser una víctima pasiva ya no le parecía aceptable. La rabia comenzaba a surgir en su interior, como un fuego que había permanecido dormido demasiado tiempo. «Isabel, piensa bien en lo que estás diciendo», advirtió Alberto, acercándose a ella. «No hay prisa. Tienes tiempo para sanar». Pero Isabel ya no podía esperar. La necesidad de recuperar su vida, de luchar por su libertad y su dignidad, se apoderaba de ella. «No puedo permitir que me arruine otra vez», dijo, su voz ahora firme, aunque el temor seguía acechando en su interior. Justo en ese momento, el sonido de un timbre resonó en la mansión. Isabel se dio la vuelta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería? La idea de que Ricardo pudiera haber encontrado su refugio la llenó de pánico. Alberto, al notar su reacción, se acercó para calmarla. «Voy a ver quién es», dijo, sus ojos concentrados y serios. Isabel asintió, pero en su interior una ola de ansiedad la invadía. La posibilidad de un enfrentamiento con su pasado la hacía temblar. Cuando Alberto abrió la puerta, Isabel contuvo la respiración, preparándose para lo peor. El mundo exterior parecía desvanecerse, y el eco de su antiguo tormento resonaba en su mente. ¿Sería Ricardo quien llegaba a cobrar su venganza? La tensión era palpable, y el futuro parecía colgar de un hilo delgado, listo para romperse en cualquier momento. Isabel se sentó en el sillón, el suave tejido continuaba abrazando su piel, pero esta vez, en lugar de la calidez implacable de la duda, sentía un ligero destello de determinación. La tarde se desvanecía, y con cada rayo de sol que se ocultaba, una pequeña parte de su miedo también parecía disiparse. La voz de Alberto retumbaba en su mente, como un mantra que la instaba a creer en sí misma, a defender su verdad. «No estás sola, Isabel», dijo Alberto con firmeza, como si sus palabras pudieran construir un puente entre su pasado y el futuro que se extendía ante ella. «Tienes el derecho de ser escuchada, de contar tu historia». Isabel asintió, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo más seguro. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, atrapada en la sombra de Ricardo. Pero ahora, al alzar la vista, se encontró con la mirada inquebrantable de Alberto, y por un instante, la oscuridad que la había seguido comenzó a desvanecerse. «¿Y qué debo hacer?», preguntó, su voz entrecortada, como si cada palabra fuera una carga que había estado esperando soltar. Alberto tomó una respiración profunda. Su semblante se tornó grave. «Debes hablar. No solo aquí, sino ante aquellos que puedan hacer la diferencia. Ricardo puede tener poder, pero no puede controlar la verdad». La idea de enfrentarse a Ricardo era aterradora. Isabel sentía que sus piernas temblaban ante la posibilidad de hacerlo, pero el fuego que había comenzado a arder en su interior la empujaba hacia adelante. Había llegado el momento de dejar atrás el miedo que había moldeado su vida en la mansión, el miedo que había hecho que se sintiera como un prisionera en su propia existencia. «¿Y si no me creen?», preguntó, la duda asomando de nuevo como una niebla que amenazaba con cubrir su nuevo camino. «No permitas que la voz de Ricardo silencie la tuya. La verdad tiene su propio poder», respondió Alberto, su mano firme en el hombro de Isabel, como un ancla que la mantenía en el presente. Mientras la luz del sol se desvanecía, las palabras de Alberto resonaban en su mente. Isabel decidió que no podía seguir siendo la víctima, que había llegado a su fin. La imagen de Ricardo, con su sonrisa engañosa y su capacidad de manipulación, se desvanecía lentamente, reemplazada por la imagen de una Isabel fuerte, decidida a recuperar lo que le pertenecía, su voz, su historia. La noche se instaló y con ella un nuevo propósito. Isabel se levantó del sillón, sintiendo el aire fresco contra su piel, se dirigió hacia la ventana y miró hacia el horizonte. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas, recordándole que había un mundo más allá de las sombras de su pasado. «¿Crees que la comunidad me apoyará?», preguntó, volviéndose hacia Alberto, quien la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Algunos lo harán, otros no.
Pero eso no importa. Lo que importa es que tú luches por lo que es justo, dijo él, su mirada llena de firmeza. Las palabras de Alberto encendieron una chispa en su interior y Isabel sintió que la confianza comenzaba a florecer. Tenía que enfrentarse a Ricardo, no solo para protegerse a sí misma, sino también para demostrar que su vida y su historia valían. Tenía que ser la voz que rompiera el silencio impuesto por el cirujano. De repente, la puerta se abrió con un suave chirrido y entró Cacper, el hijo de Alberto. Era un niño de ojos curiosos, que siempre parecía captar las emociones de los adultos a su alrededor. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó, su voz pequeña pero llena de determinación. Isabel sonrió, sintiendo que la calidez del niño le daba aún más fuerza. Por supuesto, Cacper, siempre eres bienvenido aquí. Cacper se acercó, sus ojos brillaban con inocencia y sabiduría. ¿Tú estás triste, Isabel? Isabel sintió que una oleada de ternura la envolvía. A veces, Cacper, pero estoy aprendiendo a ser valiente, y eso es algo bueno, ¿verdad? Sí, dijo Cacper con una certeza infantil. Mi papá siempre dice que ser valiente es hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Las palabras del niño resonaron en su corazón como un eco de esperanza. Isabel se agachó y lo miró a los ojos. ¿Y tú qué harías si alguien intenta hacerte sentir menos? Les diría que no pueden hacerlo, porque yo sé quién soy, respondió Cacper, con la firmeza de un niño que aún no ha aprendido a dudar. Isabel sintió una sonrisa florecer en su rostro. Allí estaba, el reflejo de su propia determinación en la voz de un niño. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. No solo tenía a Alberto, sino también a Casper, quien representaba la pureza y la fuerza de una nueva generación. Entonces haré lo que tú harías, dijo Isabel, levantándose del suelo con renovada confianza. Su corazón palpitaba con una mezcla de nervios y valentía. Voy a hablar. ¿Vas a contarle a la gente lo que hizo Ricardo?, preguntó Cacper, sus ojos grandes y asombrados. Sí, Cacper. Y no solo eso. Les diré quién soy realmente y que no tengo miedo. Justo en ese momento el teléfono sonó, interrumpiendo el ambiente renovado. Alberto se acercó rápidamente para responder, pero Isabel sintió que la inquietud comenzaba a surgir de nuevo. El sonido del timbre resonaba en su mente como una advertencia. Alberto se puso serio al escuchar del otro lado. Isabel no pudo captar lo que decían, pero la expresión en su rostro se tornó grave. Cuando colgó, su mirada se centró en Isabel, y ella sintió que el aire se volvía denso. Isabel, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber sobre Ricardo. El corazón de Isabel se detuvo por un instante. La sombra de su pasado estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué era lo que Ricardo había hecho esta vez? ¿Estaba buscando la manera de aplastarla una vez más? La tensión se hacía palpable, y mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos, Isabel sintió que el clímax de su lucha se aproximaba. Tenía que estar lista para enfrentar no solo a Ricardo, sino también a los secretos que él había guardado. Estoy lista, declaró, su voz resonando con una firmeza renovada. Voy a luchar por mi verdad, sin importar las consecuencias. Con esas palabras, la batalla por su vida comenzaba de verdad. Isabel respiró hondo mientras se preparaba para el evento social que la esperaba. Cada paso que daba hacia el gran salón de la mansión era como caminar sobre un hilo delgado, una delgada línea entre su antiguo yo, sumiso y atemorizado, y la nueva mujer decidida que comenzaba a emerger. Las risas y conversaciones de los invitados resonaban a su alrededor, pero en su corazón solo había un eco, el recuerdo de las palabras de Alberto, su voz firme invitándola a ser escuchada. La sala estaba decorada con elegancia, con candelabros que brillaban como estrellas en el cielo oscuro de la noche. Isabel se sintió pequeña, como una sombra entre tantas luces, pero la luz que había encendido en su interior era un faro que la guiaba. Reconoció a Ricardo al instante, parado en una esquina. Su presencia dominante era como un trueno en un día despejado. Su mirada se deslizó por la sala, buscando a sus víctimas, a los que podía manipular con su encanto. Isabel sintió que su estómago se retorcía ante la idea de enfrentarlo, pero recordó las palabras de Alberto. No permitas que la voz de Ricardo silencie la tuya. Alzó la cabeza, dejando que la fuerza de su determinación la empujara hacia adelante. Se acercó a un grupo de personas, sintiendo cómo la tensión en el aire aumentaba. Las miradas se posaron en ella, algunas llenas de curiosidad, otras de desdén. Se sintió en el centro de un huracán, pero en lugar de dejarse arrastrar, decidió ser la tormenta. Isabel, querida, ¿cómo te encuentras?, preguntó una amiga de Ricardo. Su tono era una mezcla de preocupación y desdén, como si la tomara por sorpresa al verla allí. Estoy bien, gracias, respondió Isabel, notando que su voz sonaba más fuerte de lo que había anticipado.
Había un leve titubeo, pero era un comienzo. Ricardo se acercó lentamente, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Era como un depredador acercándose a su presa, y el miedo que solía paralizarla empezaba a disiparse. Sintió la calidez de la determinación en su pecho. «Isabel», dijo él, su voz suave como el terciopelo, pero cargada de veneno. «No esperaba verte aquí. ¿No crees que deberías estar en casa, cuidando de ti misma?» Las palabras de Ricardo eran como dagas, pero Isabel se mantuvo firme. En su mente, la voz de Alberto resonaba, instándola a no ceder. «Creo que he estado cuidando de mí misma durante mucho tiempo, Ricardo, y ahora estoy lista para enfrentar la verdad», respondió, su voz firme y clara. Un murmullo recorrió el grupo. La incredulidad en los rostros de los presentes era palpable. Isabel sintió que una ola de poder la envolvía. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Ricardo frunció el ceño. Su expresión se tornó oscura. Isabel podía ver la ira burbujeando bajo la superficie de su fachada pulida. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara de esa manera, especialmente no una mujer a la que había tratado como una sombra. «No te equivoques, Isabel. No tienes idea de lo que estás desatando», dijo él, su voz baja y peligrosa como el susurro de un viento helado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de dejar que el miedo la dominara, lo usó como combustible. «Quizás no, pero tengo la intención de descubrirlo», respondió, mirando directamente a sus ojos. En ese momento entendió que no era solo su vida la que estaba en juego, sino también la de todas las mujeres que habían sufrido en silencio. El grupo a su alrededor comenzaba a murmurar, algunos en apoyo, otros en contra. Isabel notó a don Alberto acercándose, su mirada llena de aprobación y aliento. Ella sabía que no estaba sola en esta lucha. Ricardo, por otro lado, se sentía cada vez más acorralado. Isabel podía ver cómo su mente maquinaba, buscando las maneras de desestabilizarla. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba la creciente furia de un hombre que se siente amenazado. «Eres una mujer desesperada, Isabel, y las mujeres desesperadas no suelen terminar bien», dijo él, y el grupo contuvo la respiración, como si esperaran un despliegue de poder. Isabel sintió que la tensión aumentaba, pero no iba a dejar que esa amenaza la detuviera. Recordó las noches de sufrimiento, las lágrimas que había derramado en soledad. Tenía una historia que contar, y esta era su oportunidad. Si ser valiente significa enfrentar la verdad, entonces que así sea. No permitiré que me silencies más. La verdad siempre sale a la luz, Ricardo, dijo, su voz resonando con fuerza. Las palabras se deslizaron en el aire pesado, y por un momento Isabel sintió que el tiempo se detenía. La multitud observaba atenta, algunos con la boca entreabierta, otros con miradas de aprobación. Era el momento decisivo, el clímax de su liberación. Ricardo, ahora claramente enfadado, tomó un paso hacia ella. La mirada de él era como un rayo, lleno de ira y desafío. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza, pero no se movió. Sabía que había cruzado un umbral y no había regreso. «No olvides quién tiene el control aquí, Isabel. No pienses que una simple rebelión puede deshacer lo que he construido», dijo. Sus palabras tejían un velo de amenaza en el aire, pero Isabel lo miró fijamente, desafiándolo. El ambiente se tornó pesado, como si estuvieran en el ojo de un huracán. Isabel sabía que todo lo que había levantado podía desmoronarse en un instante, pero no pensaba retroceder. En su interior, el fuego que había empezado a arder se avivó aún más. «No estoy aquí para destruir nada, Ricardo. Estoy aquí para reclamar mi verdad y mi vida», dijo Isabel, su voz resonando con una certeza que nunca había sentido antes. La tensión en la sala era palpable. Un silencio pesado envolvía a los presentes. Isabel sabía que había tomado una decisión y que las repercusiones serían grandes. Ricardo, acorralado, lanzó una última mirada llena de rencor, pero ella no se movió. El clímax estaba cerca, y el futuro de Isabel pendía de un hilo. Las sombras de su pasado comenzaban a disiparse, pero la lucha no había hecho más que comenzar. Mientras la ira de Ricardo se intensificaba, Isabel sintió que una nueva batalla se avecinaba, no solo por su propia vida, sino por todas las voces que habían sido silenciadas. El evento no era solo una reunión social, era el inicio de un cambio, una revolución silenciosa que comenzaba a tomar forma en el corazón de Isabel. Con cada latido, cada palabra que pronunciaba, se acercaba un paso más a la victoria, y la sombra de Ricardo se tornaba más tenue, mientras la luz de su verdad brillaba con fuerza. Isabel sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Cada respiración era un recordatorio de la batalla que había decidido emprender. Ricardo, con su sonrisa afilada como un cuchillo, se acercó más, como un depredador que acechaba a su presa. La multitud observaba, expectante,
como si la escena se desarrollara en una obra de teatro donde cada línea contaba. Isabel, sin embargo, no era una actriz en un escenario. Era la protagonista de su propia vida y estaba decidida a no dejar que Ricardo la relegara a un papel secundario. «No te equivoques, Isabel. No tienes idea de lo que estás desatando», repitió Ricardo, su voz baja pero cargada de una amenaza latente. Su mirada oscura se clavó en la de ella, intentando perforar su determinación. Isabel sintió un escalofrío que recorrió su espalda, pero en lugar de paralizarla, lo utilizó como un impulso. Recordó las noches de insomnio, los días llenos de miedo y las lágrimas que había derramado en silencio. No estaba sola en esta lucha. Todas las mujeres que habían sufrido como ella estaban con ella en ese momento. Era su voz la que debía resonar, y en su pecho un fuego se encendía. «Quizás no, pero tengo la intención de descubrirlo», respondió, su tono firme como el acero. En su mente, la imagen de don Alberto apareció, su figura fuerte y su mirada de aprobación. Sabía que él estaba ahí, listo para apoyarla en lo que viniera. Un murmullo recorrió la sala, y las miradas se intensificaron. Isabel podía sentir cómo el apoyo de algunos crecía, mientras que otros se mostraban escépticos. Ricardo, sintiéndose acorralado, retrocedió un paso, pero su ira era palpable. Era un hombre acostumbrado a tener el control, y la incomodidad que ahora mostraba era un indicativo de que Isabel estaba ganando terreno. «Eres una mujer desesperada, Isabel, y las mujeres desesperadas no suelen terminar bien», replicó, su tono amenazante resonando en el aire como un trueno. La multitud contuvo la respiración, esperando la reacción de Isabel, como si su respuesta determinara el desenlace de la noche. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que la impulsaba, sino la certeza de que su verdad debía ser escuchada. «No tengo miedo de ti, Ricardo. Estoy aquí para luchar por mí y por todas las mujeres que no pueden hacerlo», declaró, y en su voz había una convicción que resonó en la sala. Ricardo frunció el ceño, y en su mirada se podía ver que la ira comenzaba a transformarse en desesperación. Isabel se dio cuenta de que había alcanzado un punto de no retorno. Ya no era la mujer que se escondía en las sombras, ahora era un faro de esperanza, un símbolo de resistencia. Pero en medio de la tensión, algo oscuro acechaba en la penumbra. Isabel recordó las palabras susurradas de don Alberto sobre un plan que Ricardo había ideado, una artimaña que podría perjudicarlos a ambos gravemente. Un escalofrío la recorrió al pensar en lo que podría estar tramando. «Isabel, deberías tener cuidado. Ricardo no se detendrá hasta arruinar tu vida», le había advertido Alberto en privado, su rostro grave mientras hablaba. La idea de que el hombre que había sido su carcelero emocional ahora pudiera llevar su venganza a un nivel más oscuro la llenó de pavor. La multitud seguía observando, y las palabras de Ricardo eran como un eco en su mente. «No me importa lo que planees, Ricardo. No me detendrás», respondió, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, era una mueca de desesperación. «Veremos qué tan fuerte eres cuando te enfrentes a las consecuencias de tus acciones, Isabel». Isabel sintió que el aire se volvía más pesado, como si la habitación estuviera a punto de estallar. La tensión era palpable, y en ese instante supo que el enfrentamiento estaba lejos de terminar. La lucha no solo era por su libertad, sino por la dignidad de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Fue entonces cuando un grito resonó desde el fondo de la sala. «¡Isabel!». Era Caterina, una amiga de la infancia que había sido testigo de la transformación de Isabel. Su voz, llena de angustia, rompió la atmósfera tensa. «No te dejes intimidar». Las palabras de Caterina fueron como un bálsamo en su alma. Isabel se volvió hacia ella, viendo el apoyo reflejado en los ojos de su amiga. La sala comenzó a cobrar vida, y otros comenzaron a murmurar en apoyo. Isabel sintió que la ola de poder que había comenzado a construir se expandía, y en ese momento comprendió que no solo se trataba de ella. Era un movimiento, un llamado a la acción. «¡Luchen por lo que es justo!», gritó Isabel, su voz resonando en toda la sala. Las palabras resonaron como un tambor, y la multitud comenzó a unirse, murmullos de aprobación llenando el aire. Ricardo, sintiéndose acorralado, buscó una salida, pero Isabel lo detuvo con la mirada. «No te escaparás tan fácilmente, Ricardo. Esta vez no seré tu víctima». El cirujano, sintiendo que su control se desmoronaba, lanzó una última amenaza. «Te haré pagar por esto, Isabel. No te detendrás aquí, pero yo no me rendiré». Isabel sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Sabía que la lucha apenas comenzaba y que Ricardo no se detendría, pero en su corazón una nueva determinación creció. No estaba sola y no permitiría que el miedo la dominara. El eco de su voz resonó en la sala y las miradas de apoyo se multiplicaron.
Isabel se dio cuenta de que su lucha no solo era por su propia libertad, sino por todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Y así, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Isabel se preparó para el enfrentamiento decisivo que se avecinaba. Sabía que las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras, pero estaba dispuesta a enfrentarlas. La luz que había encendido en su interior brillaba con fuerza, y con cada latido de su corazón se reafirmaba en su verdad. La batalla por su vida y la de tantas otras había comenzado, y nada podría detenerla ahora. Con el rostro decidido, Isabel se enfrentó a Ricardo una vez más, y mientras el silencio se apoderaba de la sala, entendió que lo que estaba en juego era mucho más grande que ella misma. Las palabras de Caterina resonaron en su mente y con cada respiración, el eco de su lucha se hacía más fuerte. La tormenta estaba por llegar y ella estaba lista para ser la protagonista de su propia historia, sin importar las sombras que intentaran opacarla.